Un saludo muy especial para todos los estudiantes del Instituto Bíblico Avivamiento Pentecostal. En este momento estamos presentando la clase para el próximo lunes 21 del mes de noviembre. En esta lección lleva como título Los beneficios de las reuniones en las casas. Es importante tener en cuenta que dentro del método de la promulgación del Evangelio al mundo, lo que expuso el apóstol San Pablo en Hechos capítulo 20 está la de predicar públicamente, ganar las almas públicamente, contactar a las personas públicamente, pero luego llevarlas a la intimidad de una casa para poder instruirlos, capacitarlos. A eso le llamamos nosotros el discipulado en las casas, en privado o en la privacidad de una casa. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar, examinemos un poco el sistema que fue el Señor adecuando, enseñando, realizando como testimonio, como formación, enseñanza, como muestra de lo que debían hacer los discípulos en el futuro. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio instrucciones. Él les dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Eso está en Mateo 10:11. También les enseñó cómo debían hacer esa búsqueda. Les dijo, visitad a los hogares de la gente. Jesús les dijo, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no, si esa casa no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Eso está en Mateo capítulo 10, versículos 13. ¿Necesitaban los discípulos invitación para hacer sus visitas? No. Sencillamente no. Como se deduce de las palabras del Señor cuando dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, según Mateo 10:14. Estas instrucciones dejan claro, dejan entrever que los discípulos del Señor debían tomar la iniciativa. Ese es el principio de la predicación del Evangelio. No hay que esperar que la gente venga hacia nosotros, que la gente nos pregunte o que la gente nos inquiera respecto al conocimiento que nosotros tenemos acerca de esta salvación. Ellos debían tomar la iniciativa y visitar a la gente en sus casas como parte de su programa de evangelismo en la medida que iban recorriendo la ciudad y las aldeas. Examinemos un poco la palabra koinonía en las casas. Koinonía es una palabra griega que fue utilizada al comienzo de la era cristiana cuando se hacían la celebración dentro de las casas. Esa palabra salió a relucir precisamente del interior de las casas. Koinonía significa comunión, simplemente. Los primeros cristianos con esta palabra describían el amor especial que la gente sentía hacia Dios, pero también indicaba el amor de Dios hacia el hombre e incluso un amor autosacrificante que ellos podían sentir hacia los demás. Las Escrituras nos muestran cómo fue la vida de los primeros cristianos. Veamos. En la clase anterior examinamos algunos textos, pero acentuemos nuevamente algunos otros textos en los que se nos muestra la importancia de la reunión y no solamente la importancia, sino los beneficios de las reuniones en las casas. El texto, por ejemplo, que vamos a examinar dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes. La expresión unánimes hay que resaltarla en el templo y partían en las casas el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. A esto sencillamente se le llamó koinonía. Hechos 2, 44, 47. Existe koinonía tanto entre Cristo y sus discípulos como entre estos y su prójimo. Tan marcado era el sentimiento de comunión que había entre ellos, que alcanzaba para tener favor con todo el pueblo, aquellos que no eran convertidos.
Y fue esto, como lo veremos poco más adelante, lo que permitió que día a día fueran alcanzando las multitudes de Jerusalén para Cristo. La coinonía era un poco más que simplemente reunirse en un lugar específico para escuchar la palabra de Dios. Coinonía era más bien la reunión de un grupo de personas estrechamente unidas entre sí por el amor de Cristo. De esto nos asalta una pregunta, y es: ¿cómo deben hacerse las reuniones en las casas en la actualidad conforme al sistema utilizado en el comienzo de la edad cristiana? Primero, no se debe perder la costumbre de la reunión cristiana. Por lo menos una vez por semana es lo recomendado, para no perder el hábito o la disciplina de estar en celebración, celebrando el culto. Cualquier hecho o circunstancia debe ser aprovechado para incrementar en todo momento la unión fraternal entre los asistentes. Las reuniones en las casas son el lugar donde todos pueden llegar con sus diferentes puntos de vista. Noten que en el templo la comunión es impersonal. Allá no existe comunión de esas personas. Es más, las personas nuevas que ingresan prácticamente son ignoradas. No existe ese estado en el que durante el transcurso del culto las personas puedan intercalar ideas, compartir opiniones, ofrecer todo lo que se puede ofrecer en una casa cuando hay comunión los unos y los otros. Se comentan los problemas, dificultades, las peticiones son diferentes. Yo recuerdo en tiempos muy antiguos que en los templos, en las reuniones de los templos, se ponían en la presencia del Señor. Eso fue en los años 1973, 74, más o menos en el tiempo de 75, en que había un poco más de participación. Hoy los cultos son impersonales. Las reuniones en las casas son el lugar donde todos pueden llegar, no solamente con sus diferentes puntos de vista, sino con sus problemas, sus diferentes situaciones, muchas de ellas complejas y propias del trajín de la vida cotidiana. Y en todas ellas, donde todos terminarán pensando y sintiendo una sola cosa, donde se siente compasión por el que tiene problemas, por el débil, porque el que tiene dificultades por resolver. Las reuniones en las casas deben ser una instancia de tregua de todas las partes, de toda la gente, de todas esas personas que pueden asistir, tregua en la que el mensaje del Señor debe imperar por encima de toda situación difícil vivida en el transcurso del día o en el transcurso de la semana. Una buena comunicación en el grupo permite fomentar el respeto y la capacidad de escuchar a los demás. Nosotros no tenemos esa capacidad de escuchar a los demás. Tenemos la capacidad de hablar y que los demás nos escuchen. Aquí empezamos a ejercitar esa capacidad de oír a los demás. Enseña a los nuevos a participar y a hacer sugerencias, a hacer preguntas y a ser proactivos. ¿Quién querría apartarse de un grupo donde se le tiene en cuenta, donde sus palabras o ideas son escuchadas? ¿Quién se va a apartar de una reunión de esas? Las reuniones en las casas permiten mejorar la convivencia entre todos sus miembros, no importando su estrato social. Ahí se olvida quién es rico, quién es pobre, quién es negro, quién es blanco, quién es amarillo, quién es o tiene un color diferente o sus ojos son diferentes. Allá todo se olvida en una reunión de ese tipo. Las reuniones en las casas permiten mejorar la convivencia entre todos sus miembros. No importa su condición educativa, política, de raza. Y lo más importante, permite estar pendientes de las necesidades del otro.
Algunas sugerencias, vamos a presentar en ese momento algunas sugerencias para la realización de las reuniones en las casas. Primero, se debe buscar que las reuniones en las casas sean agradables, dinámicas y participativas. Una reunión en la casa no es un culto, ni un culto del templo. Se debe evitar la rigidez y la poca participación de sus miembros. Todos deben participar. No, que lo que pasa es que este señor que invitamos hoy no es convertido. A ellos es que hay que oírlos. Jesús escuchó las necesidades del que no era convertido. Se deben utilizar, si fuera posible, carteles, marcadores de colores, proyectores, si fuera posible, porque hasta sin eso podemos hacerlo. Debe haber espacio para los testimonios. Escuchemos la gente. Escuchando a la gente conoceremos su problemática y nosotros buscaremos la forma de solucionar a través de la palabra de Dios sus problemas. También es recomendable dejar trabajos, tareas para desarrollar en casa, temas de estudios para ser debatidos en la siguiente reunión. Es buenísimo, porque las personas durante la semana están activas, tienen su mente proactiva, están generando soluciones a los problemas, a las tareas que han sido encomendadas. Segundo, es estimulante que alguien pueda presentar en público unas palabras de gratitud por la obra de Dios. Vuelvo y repito, que ¿por qué es inconverso? Esa reunión no la estamos haciendo para creyentes. Perdón. Esa reunión es para la gente que estamos invitando. Escuchemos algunas palabras de alguien que tenga unas palabras de gratitud por el Señor. Desde el comienzo Dios empieza a operar en la vida de ellos y ellos tendrán algo que decir y decirlo en público. O tendrán algo que decir por la labor del grupo a favor de todos. Y al final amenizar la reunión con una galleta casera, café, una bebida. Y si no hay galleta ni café, no importa. Lo importante es la comunión. Esta es la verdadera coinonía que fue exhibida por el pueblo del Señor en ese primer siglo. Tercero, se recomienda que las decisiones sobre las actividades que se vayan a hacer sean tomadas por consenso y no por votación, para que no haya afectación entre las familias que están reunidas en esa casa. Y si no hubiese consenso, es recomendable dejar el asunto para una siguiente reunión. Pero la idea es no generar divisiones dentro del grupo. Ser prudentes, manejar las cosas con mucha paciencia y buscar siempre la unidad, el consenso de cada uno de los miembros de esa reunión. Actitudes imprescindibles en las reuniones en las casas. Hay actitudes que no son correctas y que dañan y destrozan una reunión. Primero, no juzgar. Todas las ideas y conceptos son importantes, incluso aquellas que parecen no tener importancia o no tienen sentido. El derecho a expresarnos y el respeto que esto debe generar entre los que escuchan es un derecho legítimo que todos los seres humanos tenemos, y mucho más en Colombia y en esos países democráticos donde tenemos ciertas libertades y garantías de esas libertades. En caso de error de alguien que cometió un error en lo que dijo o en lo que expuso, con sencillez, amor y paciencia debemos corregir a quien se haya equivocado. Eso está en Judas, capítulo 1, versículo 22. Segundo, escuchar con respeto.
Todas las opiniones y apreciaciones pueden llegar en algún momento a tener algún valor, poco, mucho, regular, algún valor debe tener. Por lo tanto, no deben ser causa de risa, de burla o de molestia. A veces nos molestamos por cosas tan insignificantes que vamos generando ese tipo de divisiones que no son recomendables en el proceso de conversión de las personas. Es recomendable escuchar a todos, todos tienen derecho a ser escuchados. De lo contrario, nunca tendremos claros los conceptos y formas de pensar de cada uno de ellos, o el concepto o forma de pensar que cada uno tiene respecto a los temas que se están tratando. Ellos tienen que opinar respecto a los temas que se están enseñando. Es importante que la persona que modera o está dirigiendo, el director, el líder de la reunión celular, o el que esté dirigiendo la reunión, repita, resumiendo lo que la otra persona acaba de expresar. Eso permite que no queden dudas o malas interpretaciones y a la vez se reafirmen o se corrijan los conceptos que han sido presentados. Aquí entramos a un punto supremamente importante. Beneficios de las reuniones en las casas. Primero, restauran. Repito, restauran. Los grupos pequeños permiten una mejor atención a las personas que han sido dañadas en su integridad y dignidad en el mundo externo que las rodean. Una buena atención a esta clase de personas heridas permite una relación fraternal mucho más estrecha con esta clase de personas, posibilitándose un ambiente favorable para la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Segundo, relacionan con el Señor, que esa es una de las funciones nuestras en las reuniones de las casas, especialmente de los líderes. Los grupos pequeños permiten a los líderes y directores colocar mayor atención y cuidado al nuevo convertido hasta llevarlo a un encuentro personal con el Señor. Y aquí encontramos una diferencia en las reuniones del templo a las reuniones en las casas. En el templo nadie puede opinar. En el templo generalmente se olvida la gente que ha llegado, excepto que esa congregación o esa iglesia que hace parte del templo tenga un sistema adecuado para atender las visitas y llegar a atenderlos hasta ese fondo, pero prácticamente es imposible, porque durante el transcurso del culto, repito, la presentación del culto es impersonal. Solo habla el predicador, el que está dirigiendo allá en el altar o en el púlpito. De resto, nadie existe, ni en opiniones, ni en conceptos, inclusive se llega hasta ignorar la presencia de las personas. Tercero, permiten la formación de nuevos discípulos. Con el ejemplo, la enseñanza más personalizada en la casa, el entrenamiento, la disciplina, la corrección, se lograrán forjar nuevos y mejores creyentes. Cuarto, un mejor equipamiento para los nuevos discípulos. Me explico. De modo que puedan ejercer su ministerio y su servicio a favor de las personas que se unirán posteriormente a la causa de ellos y permitir a través de todo el material que disponemos poderles dar lo necesario para una mejor concepción, entendimiento y comprensión de lo que se le está enseñando, en este caso, la palabra de Dios o el Evangelio. Al cumplir con estos 4 objetivos, se está cumpliendo con los propósitos más sobresalientes del verdadero discípulo. Otro beneficio de las reuniones en las casas. Seguimos estudiando más beneficios. Mantienen las líneas de comunicación entre los diferentes miembros.
Hay líneas, va para allá, viene para acá, para abajo, para arriba. Hay una interconexión entre todos. Mantienen las líneas de comunicación entre todos los miembros de esa reunión. Son una vía que permite expresar algún descontento, con el ánimo de encontrar soluciones, establecer metas o definir y establecer proyectos. Se construye y se incrementa la unión del grupo. Al tenérseles en cuenta, se fortalece la autoestima de los miembros más nuevos, más recientes que han ingresado al grupo. Es una oportunidad para anunciar proyectos, metas y decisiones al grupo. Es la oportunidad en la que se intercambian ideas, problemas y finalmente se llegan a soluciones. Más bendiciones obtenidas a través de las reuniones en las casas. A continuación presentaremos una serie de beneficios espirituales que están relacionadas con las reuniones en las casas. Las reuniones en las casas permiten un clima de familiaridad que no existe en la frialdad del mundo exterior e incluso muchas veces dentro del templo. Por su reducida membresía, el escaso número que se reúne en una casa permite que cada persona se exprese con mayor libertad, lo que favorece la intercomunicación. El grupo pequeño permite asumir responsabilidades y pequeños roles que con el tiempo se convertirán en funciones precisas de liderazgo eficaz. Los líderes pueden discernir con mayor rapidez los problemas y las necesidades de sus dirigidos, produciendo una más oportuna respuesta y solución para cada uno en particular. Las reuniones en las casas permiten un crecimiento más personalizado de cada uno de los miembros. Las reuniones en las casas son el molde en el cual se formarán los futuros líderes, predicadores del Evangelio. Los grupos pequeños permiten con relativa facilidad conocer los dones y cualidades de cada persona, permitiendo enfocar la atención de los líderes hacia el desarrollo de estas personas y sus liderazgos y sus dones. La comunión fraternal aparece como una necesidad normal del ser humano. El grupo pequeño, de esta manera, se convierte en un pequeño laboratorio donde se formarán los futuros creyentes de la Iglesia Madre. El nuevo creyente se inserta en la vida normal de la Iglesia y desnuda la superestructura religiosa pasiva y a menudo artificial, revelando el verdadero evangelio participativo que debe tener la Iglesia, que generalmente no lo tiene. Las reuniones en las casas son el puente entre el mundo y la Iglesia. Son el área de descanso para las personas que buscan de Dios antes de su inserción a la Iglesia. Las reuniones en las casas estimulan y sostienen el testimonio diario de sus miembros. De ellas saldrán los futuros testigos que llevarán el mensaje de salvación a otras comunidades que carecen del conocimiento de Dios. Lo pequeño del grupo estimula en forma natural el crecimiento y la multiplicación. La estructura ligera y móvil de los grupos pequeños permite a sus miembros pasar inadvertidos en momentos de persecución, como ocurrió al comienzo de la era cristiana. Los grupos pequeños proveen protección, tal como lo declaran las Escrituras. Mejor son 2 que 1, porque tendrán mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero.
pero ay del solo, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:9 al 12. Los grupos pequeños promueven unidad. El proverbista nos muestra su admiración por las hormigas y las langostas. Dicen, estas se agrupan uniendo así sus fuerzas hasta lograr sus objetivos. Proverbios 24:27. Lo que hemos visto hasta este momento nos muestra la importancia, la eficacia, la bendición, los excelentes resultados que tienen las reuniones en las casas. Ahora examinemos otros aspectos importantes de la importancia, de los beneficios, de la bendición de las reuniones en las casas, desde el punto, en este caso, vamos a examinarlo desde el punto sociológico. Una reunión en casa está compuesta por lo menos de 2 o más personas que tienen características idénticas entre sí, tales como interdependencia, interacción, intereses comunes, y que reconocen la necesidad de relacionarse con otras personas. Los estudios sociológicos muestran que el ser humano es un ser con necesidades diversas, lo que le lleva a participar activamente en ciertos grupos sociales. Todo el mundo busca estar en un grupo social que le provea alguna actividad y participación. Por ejemplo, al dar una mirada en forma desapercibida a la orilla de una playa, en una tarde soleada de verano, es común ver una gran multitud de personas, seguramente cientos de personas. Sin embargo, si hacemos una mirada un poquito más exhaustiva y nos acercamos un poco más, encontramos un panorama un poco más detallado, una multitud distribuida por familias o grupos de amigos, que aunque se encuentran en la misma playa, cada grupo comparte un nido debajo de su propia sombrilla. Ahí es donde vemos la cantidad de sombrillas y cada sombrilla representa un núcleo de personas unidas. La playa es para todos, pero la sombrilla es para los más cercanos. De este aspecto sociológico que trata sobre la necesidad de la relación de las personas, podemos entender por qué tantos jóvenes participan en pandillas, por qué personas con excelentes recursos que les permitirían disfrutar de una vida con mucho más acomodo se convierten en miembros de grupos radicales y hasta delictivos. Para una persona permanecer en un grupo se constituye en algo sumamente esencial para su vida. Ese sentido de pertenencia lo lleva a pertenecer a esta clase de sociedades, buenas, malas, regulares. Las reuniones en las casas desde el punto de vista bíblico. Examinemos un poco lo que dice la Biblia sobre este tipo de reuniones. El ser humano por solo instinto, busca compañía. Todo ser humano busca compañía. Nadie quiere estar solo. Y lo dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. El solo hecho de estar rodeado de personas afines, que piensen igual, le permite sentirse seguro y por lo menos le permite expresar sus propias ideas. Ser escuchado, por ejemplo. Le permite explorar su creatividad sin necesidad de sentirse rechazado o criticado. Miremos algunas de las ventajas que pueden ofrecer las reuniones en las casas. Vamos a recalcar un poquito de lo que ya hemos visto. Primero, ofrecen protección. Las Escrituras dicen que mejor son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Indudablemente el sabio Salomón
reconoce el valor de estar relacionado con otras personas, al extremo que se lamenta por quien carece de un compañero cuando dice, pero hay del solo. En ese texto de Eclesiastés capítulo 4, en el versículo 12 se menciona la necesidad de supervivencia o el estilo de conservación. Cuando menciona el caso en que alguien sea atacado, dos podrían salir más fácilmente airosos. Esta ilustración muestra cómo las personas gozamos de seguridad y protección cuando hacemos parte de un grupo social. 2. Promueven unidad. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan sus comidas. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Proverbios capítulo 30, versículo 24, 25 y el 27. El proverbista nos muestra aquí su admiración por la sabiduría de las hormigas y las langostas, quienes se agrupan uniendo así sus fuerzas para lograr sus objetivos. La transliteración empleada en Proverbios 30, 27, de donde se traduce la palabra cuadrilla, destaca la acción de aferrarse o estrecharse firmemente entre los brazos, ilustrando de esta manera la unidad entre las langostas. La reflexión que nos deja el sabio Salomón es que si estas criaturas tan pequeñas, casi que insignificantes, se hacen tan poderosas, ¿cuánto más nosotros los seres humanos cuando nos unimos y estrechamos nuestros vínculos? Estamos estudiando las ventajas, según la Biblia, de la unidad o de permanecer juntos. Tercero, facilitan diversas actividades. ¿Por qué cree usted que Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Génesis 2:18. Dios unió la primera pareja en el Edén, a quien les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 2:28. Dios es el creador de la comunidad humana. Desde el principio el hombre ha buscado relacionarse con otras personas para encontrar apoyo. Además de expresar amor, emociones, habilidades, talentos. Unidos los hombres han construido ciudades, grandes edificios, grandes monumentos y han desarrollado grandes empresas y proyectos inmensos que han dignificado al hombre desde los tiempos inmemoriales. El diseño de Dios creó la primera pareja en el Edén, la que más tarde se convirtió en la primera familia. Cuando Noé entró al arca, se le permitió entrar con toda su familia. El desarrollo del pueblo de Israel como el de la iglesia ha demostrado que las tareas resultan más efectivas cuando se hacen en equipo y se cuenta con los demás, en este caso con la familia. Moisés trabajó con más de 600,000 hombres, distribuidos en líderes de grupos de 10, de 50, 100 y 1,000 personas. Éxodo 18. Gedeón guerreó contra un ejército de 135,000 personas con 300 hombres, distribuidos en 3 escuadrones de 100. Jueces 7. Nehemías llevó a cabo las actividades de la edificación del muro de Jerusalén, distribuyendo al pueblo por familias. Nehemías 4:13. Jesús anunció inicialmente el reino con un grupo de 12 discípulos, luego con un grupo de 70, a quienes distribuyó de 2 en 2. Lucas 6, 12, 10 y 1. Los apóstoles dieron de comer a más de 5,000 hombres distribuidos en grupos de 50 y de 100, Marcos 6:40. Los discípulos evangelizaron al mundo conocido en cerca de 60 años, ministrando casa por casa, Hechos 10, 16, 18 y 20.
Todo es simplemente de organización. Todo es simplemente de coordinación. Y eso es lo que estamos haciendo en la búsqueda incesante de formar nuevos líderes, nuevas personas, nuevos predicadores, nuevos pastores, nuevos evangelistas y nuevas misioneras para distribuir el trabajo que tenemos que hacer en lo que resta hasta el levantamiento de la iglesia. Dios les bendiga a todos ustedes.